Días, muchachos. Gracias, profe. Hijo, entré un poquito tarde, ¿verdad? Buenos días. Nada, descuide, profesor, no hay problema. Sí, luego, el grupo anterior, No se del... preocupe, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Que no se preocupe. Ah, ya, gracias, gracias. No, sí, como no, pues, si no los volvemos un poquito irresponsables a ustedes también, y nosotros tenemos la culpa ahí. Pero bueno, lo bueno es que no es seguido eso. Ponemos papel, ¿verdad? Bueno, a ver. ¿Dudas? ¿Temas anteriores? Yo, Sí, con respecto, es el tema campos escalares y bueno, es en parte de la guía, ¿no? sí, claro. Eh, Dice el ejercicio, ¿le puedo ir diciendo lo que hice y hasta dónde me quedé? Pero primero, ¿cuál es el ejercicio? Para conocer yo cuál es. Disculpe, sí es cierto. El ejercicio es f función de xy es igual a xy sobre x menos 2y. Lo que tenemos que hacer, o bueno, lo que nos pide el ejercicio, es calcular el dominio en dicha función. Sí, Cálculo del dominio. ajá. Entonces, recuerdo que estuvimos viendo varios métodos, ¿no? Para calcular la parte del dominio. A ver, permítame. Aquí está. A ver, primero una pequeñita observación. Sí, ¿Eh? sí. Ah, una pequeñita observación. Para calcular el dominio de la función, ustedes tienen que considerar dos posibilidades. Dos. Una, el que se refiere a dominio natural y otra, el dominio restringido. ¿Se acuerdan? Sí, El dominio restringido es pues, medio fácil porque pues ese ya nos lo dice el problema de ingeniería. Es que la variable independiente debe de ser de esta forma y de esta forma. Se los dije, se los planteé, por ejemplo, cuando hablábamos que una función dependía de, por ejemplo, la resistencia. Pues puede ser que la resistencia esté restringida para los valores entre 3 y 4 ohmios, ¿no? Y si está sí. restringido entre 3 y 4 pues ya ese es el dominio restringido de la función, ya no hay problema. Pero el otro es el dominio natural. Y con el dominio natural dijimos que íbamos a considerar el mayor número de elementos que definen al dominio de la función. Y más bien, esos elementos se conseguirían buscando cuáles no definen a la función. O sea, con cuáles valores de los elementos supuestos del dominio de la función ya tenemos problemas, pero ya saben cuáles son los problemas. Dividir entre cero y raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces pares, raíz cuadrada, cuarta, sexta, etcétera. Y raíces pares Negativas. negativos, de Sí. radicandos negativos. Nada más esas dos restricciones. O sea, del tipo dominio natural, dos restricciones. Una, no tener ceros en el denominador y otra, no tener radicandos pares, de raíces pares, negativos. Son dos Ok, restricciones. ¿Ya? sí. Bueno, ahora sí, a ver. Bueno, yo, por lo que estoy viendo, lo hice, bueno, lo calculé como no está dándolo un valor predeterminado, Ajá, entonces saqué el dominio natural, ¿no? sí, Entonces, supongamos, tengo función de xy sobre x menos 2y y le pongo dominio de la función, va a ser xy perteneciente a los reales en el cuadrante 2 sí, de x menos 2y y tiene que ser diferente de cero. Luego claro, le llamo al conjunto xy
y rayita x menos 2y igual a 0, y en base a eso saco una ecuación, ¿no? Sí, X menos 2y es igual a 0, y me quedó 2y igual a x. Ahí lo que se tendría que hacer simplemente sería despejar a y. pues sí, para encontrar el conjunto de puntos que es una recta. Es el Sí. conjunto de puntos para los cuales la función no está definida. O sea, tenemos que quitar ese conjunto de puntos y Ah, decir, el dominio es todo el plano R2 menos esa recta. todo el plano 2 menos esa recta, que en este caso sería lo que obtengamos de despejar. Supongamos x menos 2y igual a 0, 2y es igual a x. Ya con Sí, esa ecuación voy despejando hasta dar con valores, entre comillas, reales, ¿no? sí. Bueno, que podamos parametrizar. Bueno, pero, no sé si se quiera parametrizar. No sé. El chiste es que estamos sacando el dominio de la función. Ah, bueno. Entonces ya quedó resuelta ¿Y mi el duda. dominio de la función qué? 2y menos x igual a 0. Ah, a ver, permítame, no. Es al revés, x menos 2y igual a 0. X menos 2y. Bueno. X menos 2y igual a 0. O si quieren, despejando a y ¿cuánto vale? X sobre 2. Y esta es la ecuación de la curva que tenemos que quitar, porque para esta ecuación, todos los puntos de esta ecuación van a hacer que la función, quién sabe cuál es, por ejemplo, 3x cuadrada menos 4y cúbica, todo sobre x menos 2y. Así, ¿no? Esa es la función. Nada más me fijé en el denominador, ¿eh? X menos 2y no debe ser 0. Entonces, para todos estos puntos de la curva, bueno, en realidad ya es una recta, para todos estos puntos de la recta, el denominador va a ser 0 o no. Pareciera ser que sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Pues todo el plano R2 menos esos puntos. A ver, aquí, sí. Todo R2 menos esos puntos XY, tales que y igual a X sobre 2. Este es el dominio de la función. Todos los Y, puntos menos los puntos de la recta. y si quisiese graficarlo, ya solamente sería darle valores a x y a y, ¿no? Pues si se quiere graficar, pues sí. Ok, esa era mi duda. Muchísimas gracias, profesor. Podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Pues buscamos la recta. La recta pasa por el origen y tiene pendiente un medio. Un medio, ¿cuál es un medio? Más o menos así. Más o menos esta es la recta. Esta es la recta. Y igual a x sobre 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Pues todos los puntos, todos los puntos, todo el plano, menos la recta. Ese es el dominio de la función. Porque para esta recta, el denominador se hace 0. O sea que tendrían que ser todos los puntos encontrados solamente en la recta. Bueno, para quitarlos. Ah, entonces el límite sería lo que está afuera, que diga el dominio. Dominio. Sí, lo que está fuera de esta recta. O sea, Todo, la parte superior de esta recta y la parte inferior de esta recta. siempre y cuando no rebase los parámetros donde queda el punto. Ay, no O entendí. sea, donde está el yx sobre Estos puntos, 2. estos puntos. Por ejemplo, si x vale 2, si x vale 2, 1, 2, y vale ¿cuánto? 1. 1. Si x vale 2, y vale 1, entonces este punto hay que quitarlo.
porque este punto pertenece a la recta. También, si x vale 4, ¿cuánto vale y? 2. 2. Entonces, este punto hay que quitarlo. Si x vale 1, y vale 1/2, entonces este punto hay que quitarlo. Si x vale 0, y vale 0, este punto. O sea, todos estos puntos hay que quitarlos para el dominio de la función, para determinar bien el dominio de la función, que es todos los demás puntos. Ya nada más hay que quitar la recta y ya. Y todos los demás puntos van a ser parte del dominio de la función. Ok. Y ya saben, para el dominio natural necesitamos no tener ceros en el denominador y radicandos negativos. No queremos tener esos puntos. Lo mismo funciona en cualquier función, ¿no? Sí, sí, para cualquier función. Todos pertenecientes al... ¿Cómo se dice? Bueno, llamémosle sector. Todos pertenecientes al sector 2, por así decirlo, o reales cuadrado. Sí. Ok. Sí, profesor. Órale. Bueno, a ver, más. No, yo tengo una pregunta. A ver. Si por ejemplo me dice un problema que me da una relación que dice x cuadrada por e a la xy es igual a la raíz cuadrada de z cuadrada más w cuadrada más el coseno de w por x Ahí sobre está y. complicado. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Y me pide encontrar la derivada parcial de w respecto a y. Ahí debo de despejar la w. Sí. A ver. A ver, ¿cómo está la relación? X cuadrada X cuadrada por e a la xy a la xy menos y seno de y z seno de y z es igual a la igual, raíz cuadrada de z cuadrada más w cuadrada espérame, z cuadrada, más w cuadrada w cuadrado. Luego, más más, ay, caray, sí está. el coseno de wx sobre y. Espérame. Ok. ¿Más qué? El coseno Ajá. de wx sobre y. Sobre y. Pero sobre y es nada más el Del wx. wx sobre y. Ah, sí. Y aquí, así. Ya. Luego, Y ya nos está pidiendo lo que es la derivada parcial de w respecto a y. bueno. A ver, ¿cómo podemos calcular una derivada parcial cuando nos dan una ecuación? Esta es una ecuación, pero lo malo, digo lo malo porque va a estar un poquito latoso. Lo malo es, pues toda la expresión está relatosa, pero lo malo es que son, ¿cuántas variables? Son X, Y, W, 4 variables. X, Y, Z y W. 4 variables en la ecuación aparecen, ¿no? Ujú, sí. Y luego, ¿qué más? No, nada más. No, la pregunta, ¿cuál es? Encuentre la derivada w respecto a Sí. y. Esa es la pregunta. Y luego, También me pide la derivada parcial de no. x. Pero respecto, yo creo que era como que la solución. Un comentario. Nada, no hay Sí, ninguno. cómo no. Que No. tengo que despejar, ¿qué? Que si tengo que despejar la variable w para Bueno, derivar. a ver.
Queremos calcular la derivada parcial de W con respecto de Y. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que tengo que considerar, porque voy a derivar parcialmente, tengo que considerar dos variables, dos, nada más, porque una derivada parcial se calcula con respecto de dos variables. Esas variables son W y Y. Porque ¿qué más va a pasar con las otras variables? W y Y. ¿Qué va a pasar con las variables X y Z? Como vamos a calcular una derivada parcial, tenemos que considerar que X y Z son Constantes. constantes. Entonces, X y Z son constantes. Las variables son Y y W. Pero de acuerdo a esta expresión, podemos decidir, bueno, no podemos decidir, simplemente asegurar que W, ¿qué es la W? Es lo que se llama la variable dependiente, ¿no? Sí. Y Y es la variable independiente. Con esta situación tenemos que calcular la derivada de W con respecto de Y. La variable independiente, derivar con respecto de Y, porque W es la variable dependiente. ¿Está bien? Ahora, pues podemos calcular la derivada de Y con respecto de derivada de W con respecto de Y de una forma. ¿Cuál es esa forma? Ya que la variable W es la variable dependiente, una forma de calcular esa es despejando a W. ¿O no? Despejamos a W y ya encontramos una cierta relación en términos de Y, que nos importa como independiente, que también va a estar en términos de X y Z. Nada más que X y Z van a ser constantes, no va a haber problema con ellas. Pero si despejamos a W con respecto de Y, o sea, a dejar a Y como independiente, esa es una opción. Pero resulta, ¿dónde está W? Déjenme ver. ¿Dónde está W? W está aquí y W está acá. Como argumento de la función coseno y como un radicando, no, pues simplemente no vamos a poder despejar. Entonces la solución que tenemos para esta derivada parcial no es esa. No podemos despejar a Y, ¿a quién? A W. No podemos despejar a W. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar lo que se llama la derivación implícita. Muy bien, ok. Derivación implícita. La derivación implícita quiere decir que tenemos que considerar a W como una función de Y. W es una función de Y, en términos de Y, pero no lo podemos despejar. Entonces vamos a suponer que sí existe, esta función, pero no la podemos despejar. No podemos determinarla, pero podemos decir que sí existe esa función implícita. Y entonces, en nuestra ecuación original, esta es una ecuación, vamos a decir, entre dos variables nada más, que son W y Y. Nada más que W no es posible despejar, entonces lo consideramos como función implícita. Pero, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. W y Y, aquí está, W y Y, las dos variables. W y Y están aquí juntas. Entonces, X va a ser constante, no hay problema. Podemos considerar W sobre Y como un cociente, pero entre dos variables. Una dependiente y una independiente. Nada más que no vamos a poder calcular la derivada de W, pero si no la podemos calcular, entonces podemos dejarla indicada, así. Derivada de W con respecto de Y igual a, ¿quién sabe qué obtengamos por acá? Al derivar en forma implícita.
O sea, la existencia de la función en forma implícita. Vamos a suponer que existe, pero como todavía no lo determinamos y no lo vamos a poder determinar, como sí existe, entonces podemos considerar así la notación de función, que sí existe. Entonces, cuando hablemos de cuál es la derivada de W con respecto de Y, si tuviéramos acá W sobre Y, pues aquí está. Si la tenemos aquí, vamos a tener que considerar como el producto, el cociente, como el cociente de dos variables. Una es W y otra es Y. Eso es el cociente de dos variables. Nada más que una no le podemos calcular la derivada, pero de la otra sí. Muy bien, profesor, ya sé cómo hacerla entonces. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada con respecto de Y? De esta. Pues va a ser la derivada de un cociente. ¿Cuál es la derivada de ese cociente? Es Y cuadrada, es Y por la derivada de W. ¿Pero cuál es la derivada de W? Como no la podemos calcular, entonces la escribimos. Derivada de W con respecto de Y. Menos el denominador. ¿Cuál es el denominador? Menos el numerador W. ¿Cuál es la derivada del denominador? ¿Cuál es la derivada de Y con respecto de Y? Pues 1. Ya está. Ya está calculado usando la derivación implícita. Como esta no lo podemos calcular, esta la vamos a dejar así, anotada. Pero en toda la ecuación. Entonces va a haber varios términos donde aparezca esta expresión. Y como nos la están pidiendo, bueno, pues entonces, a partir de esa ecuación obtenida a partir de aquí, entonces tenemos que despejar, y así es como se encuentra esa derivada. O sea, es lo que se llama derivación implícita. Sí, ok. Gracias. ¿Ya? Bueno. Bueno, ¿ya? ¿No hay más dudas? Entonces ya están atacando la guía, ¿verdad? Ya estamos empezando. Bueno, Bueno, empezando y avanzando en lo que se pueda, ¿no? hay algunos problemitas facilitos, pero hay unos que sí están un poquito más latosillos. Bruscos. Por ejemplo, este de la ecuación y la derivación implícita. Este sí está, pues sobre todo por la expresión, la ecuación. Ahora, Yo tengo otra duda. ¿mande? Yo tengo otra duda. A ver, Hay un problema que dice, una placa de metal no homogénea se sitúa sobre un plano XY. La densidad en el punto X, Y está dada por P de X, Y igual a 10 por X cuadrada más Y cuadrada menos 2XY y todo elevado al cuadrado. ujú. Calcule la relación de cambio de la densidad con respecto a la distancia en el punto P 1,2 y en la dirección del eje X. Bueno, ahí la verdad no tengo idea de qué hacerle. No sé si puede explicar un poco. Puedo explicar un poco, pero es que ese tema ya es un tema que no sé, yo creo que lo veremos pues, la semana que entra. Es lo que se llama derivada direccional.
Ah, ok, ok. Pensé que ya habíamos visto eso. No, es de derivada direccional, pero sí puedo platicar un poquito de algunos detallitos. Por ejemplo, pues no sé, a ver la ecuación, ¿cómo está? ¿La qué, perdón? ¿Ecuación o qué es? A ver, ¿cómo está el enunciado? Se refiere al Una placa de ejercicio. metal no homogénea se sitúa en un plano XY. La densidad del punto X, Y está dada por, Espérame. coma La Y, densidad, ay, ¿cómo ponemos densidad? Ya no me acuerdo, delta, ¿verdad? ¿Así? La densidad en XY está dada por quién? P de X, Y igual a 10, D de XY igual a qué? Ah, a P. 10. Así estamos poniendo densidad como P. No es P, es delta, creo. Es delta, sí. D de delta de densidad. Bueno, pero dicen P. P de XY es igual a qué? A 10 por X cuadrada más Y cuadrada menos 2XY. Bueno, luego Bueno, el X cuadrada hasta el menos 2XY está elevado al cuadrado. X cuadrada, ¿cómo? Sí, o sea, el 10 que multiplica todo eso, eh, o sea, X cuadrada más Y cuadrada menos 2XY, todo está elevado al cuadrado. ¿Así? ¿Así? No fuera el 10. Ah, el 10 fuera. Luego, Dice, calcule la razón de cambio de la densidad con respecto a la distancia en el punto P 1,2 luego, y en la dirección del eje X. miren, eso ya de la dirección es lo que les dije. Se trata de lo que se llama la derivada direccional. Les puedo adelantar un poquito porque ya vimos lo que se llama límites laterales. Con los límites laterales definimos la derivada, las derivadas parciales, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Las derivadas parciales. ¿Se acuerdan cómo se encuentra una derivada parcial? Le decimos la derivada parcial en este punto, en el punto 3,4. Pero esa derivada parcial, ¿cómo lo calculamos? Con un límite, el límite del cociente diferencial. Pero después para calcular ese límite dijimos que tenemos que usar límites laterales. Pero esos límites laterales, en este caso, ya van a ser de este tipo. Dijimos que a lo largo de esta recta, recta paralela al eje X, o a lo largo de esta recta, recta paralela al eje Y. Y a esto le llamamos derivadas parciales. Más adelante les digo que a lo mejor en 2 días o a lo mejor la semana siguiente vamos a usar en la cercanía, pero a lo largo de otras rectas. O sea, por ejemplo, a lo largo de esta recta. Pero a lo largo de esta recta vamos a tener que hablar, porque no podemos hablar en general, tenemos que hablar en una cierta dirección. La dirección me la va a dar un vector. Acá ya me dieron la dirección, es a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Y estas son las derivadas parciales. Pero cuando me dan otra dirección, calculamos lo que se llama derivada direccional. O sea, tenemos que dar la dirección. ¿Sí? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es con respecto a los datos que me están dando. Pero también respecto al problema, ¿saben qué es una no homogénea? ¿Cómo dice? Una placa no homogénea. Sí, sí. ¿Sí saben qué es eso? Creo que sí. Bueno,
Yo quería medio explicarles, pero bueno, si ya saben que es una placa no homogénea, bueno, ya más o menos tienen idea en el problema. Pero bueno, a ver, ya fue todo lo del problemita. Pero, falta otro detallito. Es calcular que La razón de cambio, razón de cambio. ¿Saben qué es la razón de cambio? Eso se vio en cálculo 1. Así se le llama la razón de cambio a la derivada. Nada más que es una interpretación física. Ya, esa es la razón de cambio. Cuando una función, por ejemplo, representa una densidad, entonces la razón de cambio es una variación de valores de la función en la densidad. Valores de la densidad. Son variación de valores de la densidad. O sea, es una derivada. y la Van a calcular la variación, quiere decir que van a calcular la derivada, pero no es nada más la derivada así abiertamente, porque así no lo vamos a saber de qué están hablando, sino que ya nos hablaron de la dirección. Va a ser la dirección, va a ser la derivada en una cierta dirección. ¿Se entendió o no? Sí, 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 nada, habría que llegar un poco más al tema, ¿no? Bueno, ¿Cómo? ¿Tengo que hablar más del tema? no, que sí se entendió. Es que donde no se podía entender es lo de la Las, homogeneidad, pero si me dicen que eso ya lo saben, bueno, no hay problema. Entonces sí ya lo entendieron. Profe, queda menos de un minuto. Sí, volvemos a entrar en la otra sesión. Compañero no funciona su micrófono, pero preguntó por ahí. ¿Cómo se puede saber cuando es homogénea o no es homogénea? o sea, la definición. Ajá, por así decirlo. Pues yo digo que pues, es homogénea si la función densidad es constante y no es homogénea si no es constante. Ya, disculpe, se refería realmente a placa de metal. Sí, se refiere a la placa de metal homogénea o no homogénea. Claro. ¿Eso qué significa? Disculpe. ¿Qué es lo de homogénea? Ajá, en la placa. Como les preguntaba yo y me dijeron que sí lo entendían, que sí conocen la definición. Bueno, pues por eso ya no se los expliqué. Pero pues es rápido de explicar. A ver, consideremos que tengo yo aquí un bloque de... Ay, ojalá que eso sea cierto, ojalá sea bueno. Un bloquecito aquí de oro. Sí. Una placa de oro. Pero tengo una placa de plata también. Tengo una placa de cobre, tengo una placa de bronce, bueno, tengo 4 placas. ¿Saben qué voy a hacer con ellas? Las junto, ahí esas 4 placas, y las meto en un recipiente y comienzo a calentar. ¿Y qué pasa? Que se funden esas placas, ¿verdad? Se volverían uno, ¿no? ¿Se volverían qué? Uno. No como uno. Ajá, o sea, con ambas placas al fundirse se van a volver una sola. Claro, una sola placa. Pero, ¿saben qué? Que no voy a revolverla, sino así como se está determinando cada placa, se está fundiendo. Ya saben, por la temperatura, el aguante que tienen al calor, pues, unas se van a fundir primero, otras se van a fundir después, etcétera.
El chiste es que no va a estar bien revuelta la placa, no va a estar bien revuelto el líquido, pues vamos a decir el líquido formado por esas placas, no está bien revuelto. Entonces, eso es lo que se le llama una placa no homogénea, porque si ustedes calculan la densidad en cada punto de esa placa, van a encontrar varios valores. Pues depende de cómo se fundió la placa. Si se fundió en forma muy general, vamos a suponer que la fundimos todo y luego le metimos un ventilador, o cómo se llama, lo que hacen nuestras mujeres para moler la salsa, ¿cómo se llama? Licuadora. Lo metemos en una licuadora, ups, a lo mejor sí podemos formar una placa un poquito más homogénea. O sea, la homogeneidad se habla en términos de la densidad de la placa, pero pues como la densidad no va a ser constante, va a ser partes de la placa donde hay más oro que plata, o más bronce que cobre, pues ya la función no es homogénea. Por eso decía, si es una placa homogénea, quiere decir que el valor de la función va a ser constante, porque si no es constante va a variar dependiendo del punto al que estamos calculando la densidad. Y esa densidad nos lo está dando el compañero, nada más que le llamó P, pero es otra letra. Supongo yo que es la delta, o no sé qué letra, o Fi, o Ro, o quién sabe qué letra griega le pusieron ahí. Pero esa es la que representa la densidad. Por eso dice, aseguran que ese metal así le llaman, ese metal no es homogéneo, porque la función densidad está variando. Si en un parte hay más oro que plata, pues entonces la densidad no es constante. Ya la placa no es homogénea. Pero entonces si nos movemos en una cierta dirección, la densidad va a variar en una cierta dirección. Si cambiamos de dirección, va a variar de otra forma la densidad. Profe, Sí, yo tengo una duda, pero tiene que ver con otra cosa. a ver, Porque mi duda tiene que ver con lo de los límites laterales en campos escalares. ajá, Cuando ya se tiene la fórmula, por ejemplo, digamos que para representar una función, utilizamos la ecuación de la recta, ¿no? ajá. Y después de allí, de reemplazar los valores en la ecuación, se debe reemplazar cada uno de donde estaba la función también, con la ecuación de la recta. O sea, si Ay, tengo y, lo que me salga de y de la ecuación de la recta lo debo de reemplazar en la función de valor. ay, a ver, yo no entendí esa parte porque a lo mejor se acercó al micrófono y lo oí más grueso, las palabras. Lo último. Cuando ya tenemos la ecuación de la recta de y igual a lo que tenga que valer, pues Sí, se reemplaza y en la función del límite. claro, pues Y, el valor de Y, el valor de Y que encontramos para la recta así le llamamos, recta de acercamiento, porque en un límite Siempre debe tenemos, ser valor real. tenemos que acercarnos a un punto. Este punto, por ejemplo, al punto X0 y Y0. Si vamos a hablar del límite cuando la XY tiende a X0 y Y0, tenemos que hablar a lo largo porque hablamos de límites laterales, pero los límites laterales pueden ser cualquier recta que cruce el punto X0 y Y0. No una recta por acá, porque esa recta ya no nos va a acercar al punto X0 y Y0, ¿no? Esa ya no. Entonces, debe ser una recta que cruce al punto X0 y Y0. Por ejemplo, esta recta. Pero esta recta es de la forma mx más b. La ecuación general de la recta.
mx más b. Entonces, tenemos que escoger, bueno, eso ya sería en los resultados finales, pero tenemos que escoger en general una recta de acercamiento. Pero esa recta de acercamiento debe pasar por el punto x0, y0. Entonces, quiere decir que esta ecuación debe satisfacer esta ecuación debe satisfacer al punto x0, y0, es decir, debe de ser cierta esta ecuación. Y0 igual a mx0 más b, donde x0 y y0 es un punto conocido. Por ejemplo, el punto 3, 4. Este es x0 el 3, y0 el 4. Y entonces tendríamos 4 igual a m por 3 más b. Y a partir de aquí podemos determinar la recta de acercamiento y sustituir en el límite. Y entonces ese límite se convierte, por la forma en que estamos escogiendo la recta, se convierte en una función de una variable nada más. Ahorita en el límite original decimos el límite de una función f de xy cuando xy tiende a ¿qué? 3, 4. 3, 4. Tenemos que calcular ese límite. Cuando usamos rectas de acercamiento, esta función se transforma en función de una sola variable. Por ejemplo, en términos de x. O podemos escoger en términos de y, pues depende de la función. Pero si ya estamos despejando y, pues entonces va a quedar en términos de x. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3, nada más. ¿Sí? Sí, profesor. Pero tiene que ser a lo largo de una recta. El acercamiento es a lo largo de una recta. Entiendo allí, pero cuando uno reemplaza los valores de una función límite de algo, pues no es lo mismo solamente con sustituir los puntos y ya. O sea, porque habría la necesidad de revisarlo a través de la ecuación de la recta para hacer esos límites laterales. Híjole, a mí ahora sí no entendí, a ver cómo. ¿Por qué sería necesario hacer la ecuación de la recta para encontrar límites laterales si al final se iban a reemplazar los valores del punto en la función? Porque el objetivo principal de estos límites, yo creo que al principio hicimos unos límites muy fáciles, en los que se sustituye directamente la x0 y y0 y encontramos el valor. Pero lo bueno, lo malo o lo bueno, yo diría lo bueno, es que esos límites los vamos a usar para definir a nuestra derivada, que por cierto van a ser derivadas parciales. Así definimos nuestra derivada con un cociente de función. Y cuando nosotros sustituimos el x0 y y0 en esa función, por la forma de que definimos la derivada, siempre vamos a obtener un 0 sobre 0, una indeterminación. Y entonces, para poder calcular ese límite, ya no lo hacemos sustituyendo los datos, porque vamos a obtener 0 sobre 0. Entonces lo que tenemos que hacer es por otros métodos, y uno de ellos es límites laterales. Otros es factorización, otro es racionalización. Otro también la regla del L'Hopital. O sea, podemos usar varios métodos para calcular ese límite, que de inicio va a ser una indeterminación. Es que nosotros podemos calcular, por ejemplo, ¿cuál será el límite de 3x cuadrada más y sobre x más 1 cuando xy tienda ¿a quién será bueno? A 1, 2. ¿Puedes calcular este límite? Pues claro, y muy fácil. Simplemente sustituimos los valores. 3 por 1, 3
3 más 2 sobre un 1 más 2, 1 más 2. Que ¿Cuál sería es? lo de sustitución directa, ¿no? Sí, sustitución directa, o sea, 5 tercios, ya, sustitución directa. Sí pudimos calcular ese límite por sustitución directa, pero es muy fácil, qué bonito, muy fácil, ojalá si fuera todos. El chiste es que este tipo de límites casi no los usamos. Sí los usamos, nos puede ser interesante para un determinado ejercicio, pero en general no. Los límites que sí usamos es aquellos donde definimos la derivada y la integral también, porque la derivada y la integral los definimos a partir de un límite. Pero por ejemplo en la derivada vamos a obtener una indeterminación. Siempre. Así está definida la derivada por la interpretación geométrica que le dimos a la derivada y la interpretación física que le dimos a la derivada. La de la velocidad promedio hasta volver a transformarla a la velocidad instantánea. Esa es la derivada, pero esa derivada se define como un límite, pero ese límite, cuando usamos sustitución directa, siempre vamos a encontrar 0 sobre 0. Y tenemos que calcular de otra forma ese límite. Y el límite, al momento de calcularlo por límites laterales, se expresa de forma gráfica la respuesta. Sí, claro. Ah, ok. Es que yo Sí. pensaba que tenía que los valores que te diera de ahí, del procedimiento de límites laterales, se tenían que reemplazar después, Miren, numéricamente. por ejemplo, este límite, Sabía de que con hacer la gráfica se iba suficiente. este límite, vamos a decir, este límite facilito, lo podemos calcular usando límites laterales. Nada más que esos límites laterales va a estar un poquito latoso, no mucho, pero sí un poquito latoso. ¿Y cuánto vamos a obtener? 5 tercios. De todos modos, con límites laterales, límites de acercamiento a lo largo de una recta, podemos obtener 5 tercios. Más bien dicho, vamos a obtener 5 tercios usando límites laterales. ¿Sí? Pero mejor usamos sustitución directa, es más fácil, ¿no? Usamos sustitución directa y vamos a obtener 5 tercios. ¿Para qué usamos límites laterales? Los límites laterales cuando tenemos la función 3x cuadrada menos cuando xy tiende a 1,2. 1,2. ¿Cuál es? Cuando x vale 1 es 3 menos, vamos a poner aquí, bueno, 2x cuadrada o x cuadrada 2 por 2, 4 menos 4y. A ver, ¿cuánto nos queda aquí? Cuando x tiende a 2, 2 por 2, 4 menos 4 por 1, 4. ¿Qué será? Bueno, 5x, 5 menos 5y, ¿cuánto es esto? No, 2 por 3, 6 menos 6y. A ver, ¿qué creen que obtenemos aquí? El límite cuando xy tiende a 2, 1. ¿Qué nos queda? 0, 0. 0 sobre 0, ¿no? Una indeterminación. Entonces, aquí sí tenemos que usar límites por factorización, pero lo que pasa es que aquí no podemos factorizar. Bueno, podemos factorizar en 3 nada más, pero ya no más. Por racionalización, pues, tampoco. Por L'Hopital tampoco, porque el L'Hopital se puede utilizar fácilmente, pero cuando depende de una variable, cuando depende de 2 ya no podemos utilizar L'Hopital.
Bueno, aquí tendríamos que usar límites laterales para calcular este límite. Pero acá no es necesario, pero sí lo podemos hacer. Aquí no es necesario usar límites laterales, porque no vamos a obtener una indeterminación. Entonces, esta puede ser por sustitución directa, pero esta lo hacemos por sustitución directa y nos queda una indeterminación. Entonces, esta sí debe ser por límites laterales. O si pueden, para factorización, racionalización, o límite, o regla del L'Hopital. Pero les digo, hay unos métodos que no pueden. Por ejemplo, la regla del L'Hopital es muy apropiada, pero cuando depende de una sola variable, pero si depende de dos variables ya no. Por eso usamos límites laterales, porque con los límites laterales, recuerdan lo que les dije hace un momentito, usamos límites laterales y esta función que depende de dos variables se me transforma en una función de una sola variable, usando límites laterales. Se transforma en una función de una variable y ya estando como función de una variable podemos usar L'Hopital. Así lo hicimos en varios ejemplos. Sí, entiendo, ya, pero ya al final el resultado sería representado de forma gráfica, ¿no? Eso es lo que quería llegar. O sea, a través de una gráfica con los ejes y la ecuación de la recta. Una gráfica. Ya al final sería la solución, ¿no? No, ahí no sé cuál sea la solución, pero vamos a suponer que el límite cuando XY tienda a quién posee a 2,1, ¿verdad? 2 por 3, 6 menos 6 por 1, sí. Este límite que al principio por sustitución nos queda 0 sobre 0, tenemos que calcularlo usando límites laterales, es decir, con un acercamiento de y igual a mx más b, un acercamiento a lo largo de la recta, y igual a mx más b. Ah, pero ¿eso qué quiere decir? Que al punto 2,1 a este punto nos interesa saber qué está pasando cerca del punto 2,1. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que nos están pidiendo. ¿Qué pasa con el límite de la función cuando XY tiende a 2,1? Esta es una forma de preguntarnos. Otra forma de preguntarnos es, ¿qué está pasando con la función cuando las XY están muy cercanas al 2,1? Claro que esa cercanía puede ser aquí, alrededor de estos puntos. Pero para tener un cierto orden, porque estos puntos, híjole, estos puntos, para acercarnos al punto 2,1, puede ser a lo largo de, pues no sé, por ejemplo, de esta curva, y nos acercamos al punto 2,1, o de esta curva, o de esta curva. Entonces, para tener un cierto orden y podamos hacerlo totalmente, no nos fijamos en cualquier curva, porque si no nunca vamos a terminar. ¿Cuánta infinidad de curvas hay? En cambio lo hacemos a lo largo de una recta, pero la recta que pase por el punto 2,1. Esta recta me acerca al punto 2,1, ¿no? Y esta también, y esta también. Todas estas rectas me acercan al punto 2,1. Entonces puedo acercarme a lo largo de esta recta. En general es de la recta y igual a mx más b. Y ya podemos acercarnos a lo largo de esta recta. Trabajamos esta ecuación en términos de mb, porque si nos vamos a acercar al punto 2,1, ya saben, la y, ¿cuánto debe valer? 1. M, ¿cuánto debe valer la x? 2 más b. Y entonces, esta ecuación de la recta se convierte en otra ecuación, que es 1 más 1 igual a 2m más b. Esta es. En esta ecuación, en donde aparecen dos
parámetros, M y B. Y esta es la que vamos a sustituir, esta. Por ejemplo, despejamos B, B es igual a ¿qué? 1 menos 2M. Ya para poner en términos de una B. ¿Dónde sustituimos? Ah, pues queremos la cercanía a la recta y igual a mx más b. Bueno, en lugar de esta b le ponemos el correspondiente a la cercanía. Entonces, la recta va a ser la forma mx más b, pero b es 1 menos m. Y entonces ya este valor para y lo sustituimos en nuestra función original, acá. Y toda esta, ya eliminamos el nombre de la variable y. Sustituimos ese valor aquí en y encontramos aquí una función en términos de ¿quién? De x y de m también, términos de m. ¿Pero qué dijimos de m? Que nos interesa una cercanía a lo largo de esta recta. O sea, el valor de m debe ser una constante. Sí podemos variarlo, pero en un determinado problemita tenemos que decidir cuál recta. Esta recta, o esta recta, o esta recta. ¿Cuál es la diferencia entre estas rectas? La diferencia es la pendiente de la recta. Todas tienen pendiente distinto. Todas cruzan por el punto 2,1. Pero la pendiente es distinta. Entonces, va a depender de nuestra recta de acercamiento al punto 2,1. Para que el límite exista, se necesita que estas rectas pueden tener cualquier pendiente, pero para cualquier pendiente, el valor del límite debe ser único. Porque si para una pendiente es un valor y para otra pendiente es otro valor, pues ya el límite no existe. Sí. Profe, ¿entendí? ¿Seguro? Sí, pues ya aquí sería mx más 1 menos m, se reemplaza en 4y, nomás que en vez de y pues pones todo esto. Pues sí. Y ya se aparece una función en términos de una sola variable que es x. Y Y ahí, m ya se sabe el valor, ¿no? O se y puede. ahí, no, porque vamos a tener de inicio, vamos a seguir teniendo la indeterminación 0 sobre 0. Entonces hay que quitarla, pero una forma de quitarla puede ser factorización, puede ser racionalización, M tiene que quitar. pero puede ser la regla del L'Hopital, Ok. Gracias. ¿sí? Bueno, híjole, ya va a terminar la clase, tenemos, ¿cuánto? 10 minutos, pero entonces a ver, sigan con más dudas, a ver, que nos aproveche el tiempo. A ver, yo le voy a preguntar otra cosa. Ujú. Dice un problema, sea x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Ujú. Si z es igual a f de xy, demuestra que la derivada parcial de z respecto a r es igual a la derivada parcial de f respecto a x por el coseno de teta más la derivada parcial de f respecto a y por el seno de teta. Entonces, ¿quién es la función? ¿Cómo es? Dice, sean x igual a r coseno de teta y r seno de teta. Ajá. Si z es igual a f de xy, Si z es igual a f de xy, demostrar que la derivada parcial de z respecto a r es igual a la derivada parcial de f respecto a x. de f, Sí, de f respecto a x por el coseno de teta más
la derivada parcial de f respecto a y por el seno de teta. ¿Sí? Sí. Bueno, este problemita se refiere a a los temas que estamos viendo, a la regla de la cadena de la función composición. Porque aquí podemos formar una función composición. Vean, ¿quién es z? Lo que tienen que hacer aquí es ordenar un poquito las variables. Las variables. A ver, por ejemplo, ¿quién es? A ver, voy a poner, como lo he hecho o sea, aquí en el tema, el diagrama de Venn. Según los datos que tenemos aquí, z es el valor de la función en XY. Z, voy a poner el z aquí. Z es el valor de la función. Aquí está el punto XY. Y este es la función aplicada a XY y obtenemos Z. La función aplicada a XY y obtenemos Z. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Pero, ¿qué pasa con X y Y? Ah, X es R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. Entonces, este punto que es XY debe ser el valor de una función. Estas son las funciones que van a depender de quién, de R y teta. A ver, repaso. Cuando a mí me dan un valor R y teta, ¿qué debo de obtener? Según lo que tenemos aquí. Debo obtener X y Y, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí en el dibujo del diagrama de Venn. Cuando a mí me dan X y Y, es decir, X y teta son variables independientes, y luego X y Y van a ser variables intermedias, y luego Z es la variable dependiente. ¿Está bien? Sí. Sí, bueno, entonces podemos hablar de la función composición. Esa función composición va a ser Z que dependa de R y teta directamente. Esta X y Y son variables intermedias. ¿Dudas? Es lo que he estado trabajando en la clase anterior. ¿Está bien? Pero esto que Sí. saqué, este dibujo que hice, lo hice en términos de la notación que tenemos aquí en nuestro ejercicio. Decimos, si X es R coseno de teta, Y es R seno de teta. En primer lugar tienen las mismas variables, nada más que distintos valores, pero las mismas variables, R y teta. Eso quiere decir que tanto X como Y dependen en general de R y teta. Aquí está. X y Y dependen en general de quién, de R y teta. O sea, este primer dibujo, la de aquí hacia la izquierda, es con respecto a estas dos ecuaciones. Pero aparece otra expresión. Nos dicen, vamos a dar otra función que le voy a llamar f. Esa f, ¿a quién va a estar aplicado? A x y y. Entonces, f aplicado a x y y. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener el valor de z. O sea, f aplicado en x y y nos da z. Ah, pero acá, pues no sé, si quieren le ponemos un nombre a la función. Vamos a poner, por ejemplo, g. Pero g aplicado a r y teta, ¿qué me van a dar? XY. ¿Sí? Y luego para que f aplique a XY y obtenga z, para que la función composición esta, que sería g primero y luego f, o sea, el redondel, la función composición, es la que va a relacionarme r y teta con z.
Nada más que no vamos a poder determinar Z, porque Z está dado en general. ¿O sí? Sí lo podemos determinar. No, aquí me dicen dada la función en términos de X y Y, pero no nos dan la función. Entonces tenemos que trabajarlo así. Parcial de F con respecto de X. ¿Sí? Pero si quieren ponemos inicialmente como nombre a la función G aquí. G aplicado a R θ nos da X y Y. ¿Sí? Y usamos la regla de la cadena. Pero ¿saben qué? Un detallote por el momento. Detalle tremendo. ¿Por qué? Porque esta función todavía no la estamos trabajando. Es lo que iba a hacer hoy. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, vean, variable dependiente, ¿quién? Z, un número real. Variables intermedias, X y Y. Pero variable independiente, ¿qué? ¿A quién puse aquí como variable independiente? Hemos estado trabajando con estas funciones. Aquí les decía, se llama P y el valor de la función son X, Y. Y luego el valor de la función es Z. Ahorita estábamos trabajando con función vectorial y campo escalar. Así es como estamos trabajando. Pero vean que ya hay una diferencia. Era el tema que seguía, ¿eh? Una variable dependiente, varias intermedias y una independiente. Pero para nuestro ejercicio es una dependiente, varias intermedias, pero ahora aquí, independiente, ¿cuántas? Hay dos independientes, R y θ. En cambio acá, lo que hemos trabajado es una sola independiente, que es T. Después de este tema les iba a decir, ¿saben qué? Vamos a modificar un poquito el número de variables independientes o intermedias o dependientes. Vamos a modificarlas. Pero aquí en el ejercicio de la guía ya me apareció esa cambio. Pero necesitamos un poquito de teoría. Pero va a ser una función composición y parecida, muy parecida a la anterior. Muy parecida. ¿Sí? Ok, profe, entonces Ya, me espera mañana, ¿no? Para que dé claro, el tema. va a ser casi lo que con lo que vamos a comenzar la clase de mañana. O quién sabe, no sé si en esta parte vaya a haber dudas o vaya a aparecer algún detallito que yo tenga que ampliar para este tema. Este tema es para una función vectorial y un campo escalar. En cambio acá, nada más que todavía no lo voy a mencionar así, pero este es para una función, un campo vectorial. Este campo vectorial, son, como ven, varias variables independientes, varias variables dependientes. Eso es lo que se llama un campo vectorial. Eso todavía no lo tenemos. Tenemos una variable independiente y varias y dependientes. O al revés, varias independientes y una dependiente. Pero varias independientes y varias dependientes todavía no. A eso se le llama un campo vectorial. Este es un campo escalar. Este es un campo vectorial. Un campo vectorial es una función que relaciona un vector con otros vectores, de vector a vector. En cambio aquí, un campo escalar es de vector a un número real. Aquí, la función vectorial es de un número real a un vector. Sí. No, todavía no, ¿verdad? Tiempo restante. Yo que Quedan 2 minutos. yo creí que ya se me había terminado. Dije, a lo mejor estuve hablando aquí de solito, pero más o menos, pero este todavía no lo podemos resolver. Necesitamos ver este campo vectorial. Pero es parecido, va a ser, y es lo que les iba a comenzar hoy. Por ejemplo,
¿Cómo calculamos la derivada de z con respecto de t? Lo podemos aplicar así, directo. Este ejemplo sí lo hicimos, ¿no? Directo. La derivada de z con respecto de t, directo. Nada más hay que encontrar la función. Pero lo podemos hacer, que eso ya es con la regla el teorema de la derivada. Es derivar aquí z con respecto de x, y primero, luego por la derivada de f. O sea, lo podemos hacer por este sentido, z directo con respecto de t, directo, pero tenemos que encontrar a z ya en términos de t. Y ya el cálculo de la derivada ordinaria es una derivada ordinaria, es directo. En cambio acá no, aquí tenemos que usar dos funciones. Primero las derivadas de g, luego la derivada de f. Entonces, yo en mi gráfica de diagrama de Venn lo hago así, con una flechita para indicar que es una derivada directa. Z con respecto de t y ya. En cambio acá tengo que hablar de derivadas parciales de z con respecto de x y luego la derivada de x y y con respecto de t. O sea, aquí tengo que hacerlo dos veces. Profe, queda menos de un minuto. Ay, sí. Pero nos quedan 10 todavía, ¿no? Nos quedan 8. Anotar. 8. Bueno. Bueno, parece que ya, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ¿me entendieron por el momento? La derivada, y es lo que hicimos, creo que ya lo hicimos, pero un ejemplito muy cortito. Derivar z con respecto de t. Lo podemos hacer en forma directa, porque la función ya está dada en términos de t. Pero lo podemos hacer usando la regla de la cadena, o sea, derivar z en términos de x y y, o sea, son derivadas parciales, y luego derivar x y y con respecto de t, y multiplicarlo según nuestra regla de la cadena. Recuerden, la regla de la cadena es el gradiente de f por el vector velocidad. Este es el de la regla de la cadena. Y es el que usamos para calcular esta derivada de z con respecto de t. Eso es lo que vamos a hacer. Pero es lo que pensaba hacer yo hoy, o ya lo hicimos. Pero todos si pensaba hacerlo como un repaso. Pero el repaso ya lo podemos decir que ya está hecho. Mañana más rápidamente. Y luego ya que terminemos este tema, que a lo mejor, no sé, a lo mejor por lo mucho, en media clase, ya terminamos esta parte y nos metemos ya con más variables. Más variables aquí, r teta, o poniendo una aquí, o poniendo también más variables aquí. Vamos a variar, por ejemplo, aquí, variables independientes, 2 o más, variable intermedia, 1, variables dependientes, 2. Podemos variar el número de variables para cada conjunto. Pero tenemos que terminar porque este es el facilito para que se entienda lo que estamos haciendo.
Y ya la explicación de este ya va a estar más tranquilo, porque si no, nos pueden confundir por tener tantas variables. Mira, dos variables independientes, una variable dependiente, varias dependientes y esta una intermedia. Variando el número de variables, pues sí nos puede confundir. Entonces, atender y entender esta función. Ok, profesor. Ok, profe. Uy, pero nos quedan 4 minutos, ¿qué más quieren? Pero esos temas los va a explicar después, ¿cierto, profe? Como que más a fondo. Claro, pues para terminar bien la explicación. Repito, a lo mejor en media clase ya lo terminamos. Espero, digo, por cuestión del tiempo, pero espero que esté entendido también. Porque, les digo, el entendimiento a este tema va a hacer que se nos haga más fácil. Porque aquí sí hay que hablar, por ejemplo, de aquí a aquí una derivada ordinaria, pero de aquí a aquí varias parciales. En cambio aquí, varias parciales, y luego de aquí a acá una ordinaria. Pero peor todavía si pues tenemos aquí varias independientes, varias intermedias, varias dependientes. Entonces aquí, de aquí a aquí, derivadas parciales, de aquí a aquí, derivadas parciales. No, aquí no hay derivadas ordinarias, porque todas dependen de varias variables. Bueno, pero el ejercicio de la guía, se refiere al de arriba, a esta función. Bueno, donde aquí creo X era, no, este es XY. XY depende de R y teta, XY depende de R y teta, XY depende de R y teta, pero luego dado XY, digo R, XY, ya Z va a ser nada más. Z. ¡Corro! ¿Cómo ven? Pues medio complicado, profe, pero todo bien. No, sí está complicado por eso les decía que entiendan, procuren entender bien donde están estas funciones. Esta es la clásica como inicio del tema de la regla de la cadena. La regla de la cadena es la derivada de funciones especiales, ¿no? Donde aparecen derivadas parciales, donde combinadas con derivadas ordinarias. Ok, profesor. Bueno, entonces traten de estar atentos para la finalización de este tema. ¿Ya? Pues ya son las 9. No, es cierto. Son las 10. Si quieren ya, o le seguimos. ¿Tienen clase? Sí, profe. No, pues entonces ya no. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias a ustedes por su atención. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, hasta mañana.